mes a 6 meses es en donde vamos a ver la mayoría de los casos de reactivación de CMV. Entonces, como segundo punto es, ¿hace cuánto se trasplantó este paciente? Se encuentra en un periodo en el que habitualmente vemos reactivaciones y también preguntar, como dije, como tercer punto, la inmunosupresión que recibió, ¿no? Puede ser que se haya trasplantado hace 2 años, pero le dieron timoglobulina hace un mes. Entonces, básicamente ese paciente está en un riesgo muy alto porque acaba de ser inmunosuprimido de nuevo, ¿no? Entonces, de la inmunosupresión hay que preguntar si recibió timo, si le dieron alemtuzumab, si está con dosis altas de inmunosupresores, si ha tenido historia de rechazos del injerto en el último año y eso ha aumentado su inmunosupresión basal. Y también depende qué tipo de trasplante, ¿no? Algunos trasplantes como pulmón, intestino, se sabe que tienen muchísima reactivación de CMV. En el caso del trasplante de riñón, el riesgo es intermedio porque la inmunosupresión es diferente a la de otros órganos, ¿no? Y por último, el cuarto punto es su historial de exposición a antivirales. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero desafortunadamente no hay muchas opciones de antivirales para el manejo de CMV. Y justo porque no hay muchas opciones, se pueden desarrollar con facilidad, si no son bien manejados, resistencias a estos antivirales. Y si se desarrollan esas resistencias, estamos en serios problemas porque desafortunadamente en México no hay Foscarnet o no se encuentra comercialmente disponible. Entonces son difíciles de tratar. Necesitamos preguntar si el paciente recibió profilaxis, si se le dio valganciclovir, cuántos episodios de CMV ha tenido en el pasado y revisar las dosis a las que estuvo en el pasado recibiendo, porque es muy frecuente que estos pacientes hayan recibido por tiempos prolongados y a veces dosis incorrecta y por eso a veces no responden. Entonces hay que investigar muy bien los episodios pasados que ha tenido de CMV, ¿no? Entonces vamos a estudios diagnósticos. Actualmente, como ya les dije, lo primero que hay que pedir es la serología, tanto en el donador como en el receptor. No es necesario pedir IgM, no sirve para ver lo que nos interesa, que es pues la previa inmunidad humoral, ¿no? A esta infección. Y entonces, para poder diagnosticar una infección activa, lo que se tiene que pedir es la medición de la carga viral o cultivo viral también se puede pedir en la sangre, en orina, todo eso se recomienda que no se haga. No se pide en sangre, no se pide en orina, no se piden secreciones orales, ni en lavado broncoalveolar. También lo he visto en líquido cefalorraquídeo. Esas tipo de muestras no están bien estandarizadas y es común que pueda haber errores en la interpretación. Entonces, lo que se pide es una carga viral por PCR en sangre, ¿ok? Y una regla muy importante de CMV es que desafortunadamente los diferentes centros de trasplante tienen diferentes pruebas de CMV. Aquí no es como en el VIH que tienen una prueba de ELISA de cuarta generación que incluye el antígeno P24 y todo mundo tiene la misma prueba. En el caso de CMV no es así. Muchos centros tienen diferentes tipos de kits, diferentes tipos de prueba, tienen diferentes tipos de corte y lo más importante, lo reportan en unidades diferentes. Entonces, una de las claves muy importantes que hay que tomar en cuenta es que las cargas virales no es confiable que se comparen de un hospital a otro o de un centro de trasplante a otro y es muy frecuente que se reporten por ejemplo, las guías americanas en Estados Unidos se reportan en unidades internacionales sobre mililitro. Aquí, por ejemplo, se reporta miligramos sobre decilitro. Entonces, no se puede comparar lo que le tomaron en otro hospital con lo que le estamos tomando aquí. Si recibimos un paciente con sospecha de CMV, hay que tomarle siempre la misma muestra en el mismo lugar para que esté estandarizada, ¿no? Entonces, estas pruebas que van a detectar la cantidad de virus que tenemos en sangre puede ser a través de NATs, que eso es realmente lo que se tienen en la gran mayoría de los hospitales grandes en México. Se reporta como PCR, pero en realidad los kits son NATs, ¿no? Es una prueba que te da cuantitativamente la cantidad de virus que tienes y te dice tienes 1 millón de copias, tienes 100,000 copias, tienes 50,000 copias, ¿no? Y hay algunas particularidades de esta carga viral. Lo que se sabe a términos generales es que a mayor velocidad conforme va aumentando la carga viral, es decir, que un paciente una semana tenga 800 copias y a la siguiente tenga 10,000 copias, esos aumentos brutos en la carga viral
se asocian con mayor riesgo de desarrollar enfermedad por CMV, es decir, sí tener neumonitis, el tener colitis o el tener alguna entidad en un órgano blanco, ¿no? Y también lo que se puede ver es que pacientes que tienen un cuadro grave de CMV, por ejemplo, neumonitis por CMV, que tiene una mortalidad muy alta, una entidad así, tienen cargas virales más altas que pacientes que tienen simplemente infección por CMV y están asintomáticos. Es común ver millones en la carga viral de pacientes con enfermedad por CMV y a veces cientos, miles en pacientes asintomáticos, ¿no? Ahora, un punto muy importante es algo que se llaman sitios santuarios. Estos sitios santuarios por citomegalovirus son áreas del cuerpo en el que el pedir una muestra de sangre de CMV no nos va a detectar enfermedad en estos sitios. Estos sitios santuarios, un ejemplo perfecto es el tubo digestivo. El tubo digestivo, podemos tener colitis por CMV, podemos tener duodenitis o esofagitis por CMV y la carga viral en sangre nos va a salir negativa. Entonces, la carga viral tampoco es perfecta. Esta PCR tiene la gran limitación de que podemos tener enfermedad por CMV en sitios santuarios y poder tenerla en sangre negativa. Entonces, el diagnóstico, se los adelanto, de colitis por CMV o de involucro gastrointestinal de CMV tiene que ser por histopatología, ¿no? Que tenga una carga viral en sangre no nos excluye enfermedad en tubo digestivo. Ahora, esta es una tabla que viene del tercer consenso internacional de citomegalovirus, en el que pueden ver los diferentes estudios del lado izquierdo y en la columna de en medio ver los diferentes puntos de corte que se dan en los diferentes centros de trasplante. Es por eso que hoy no me puedo sentar frente a ustedes y decirles, a partir de 200 esto pasa, a partir de 1000 esto pasa. Cada centro tiene que conocer su nivel de detección de la prueba y estandarizarla. A términos generales, en la Ciudad de México, que es en donde yo me entrené, y en los institutos nacionales, la prueba que teníamos es la prueba que se ha estandarizado en Estados Unidos y que se usa con mayor frecuencia, en la que se reportaba copias por mililitro. Ajá. El nivel de detección de esta prueba es de 35 copias sobre mililitros, eso es lo menos que detecta la prueba. Y nosotros utilizábamos, si tenían este kit, el 200 de carga para considerarlo como indetectable. Ajá. Tener abajo de 200, básicamente el virus está suprimido. Entonces yo lo que sugeriría es que investiguen en su centro cómo se reporta, a partir de cuánto se detecta y cuánto es el nivel en el que ya nos preocupa el empezar a utilizar antivirales y que se pueda considerar que tiene una carga viral eh, relevante, ¿no? Nuevamente, en la gran mayoría de los hospitales en Ciudad de México se utilizan estas cifras. Ok, ahora un estudio que se hacía antes de que se hiciera PCR y a veces todavía en algunos centros lo hay, es algo que se llama antigenemia de PP65. Este estudio tiene la gran limitante que es un estudio semi-cuantitativo. Lo que va a detectar es un antígeno que está en la superficie del CMV que se llama PP65 y entonces lo que se hacía por esta técnica es que un químico tomaba los leucos, bueno, tenía una aislaban los leucocitos de la sangre, usaban un inmunomarcador para poder marcar este antígeno y por inmunofluorescencia poder contarlo. Entonces, básicamente dependía completamente de que la persona hiciera un conteo correcto de este antígeno y obviamente en pacientes que tenían leucopenia, por ejemplo, podía salir una antigenemia falsamente negativa, ¿no? Entonces, esta prueba es dependiente de quien la realiza hasta cierto punto. Es una prueba que es semicuantitativa, que no te dice exactamente la cantidad de virus que tienes. Entonces, es una prueba que ya no se hace con tanta frecuencia. Actualmente podemos hacer PCR con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, el diagnóstico de histopatología, que es considerado todavía el estándar de oro definitivo para considerarlo enfermedad por CMV. La excepción aquí es rinitis. La rinitis, ahorita lo vamos a ver, no se requiere el tener una biopsia o el tener incluso una carga positiva para diagnosticarse. Los oftalmólogos en general son bastante buenos diagnosticando la retinitis por CMV. Los cambios son muy característicos. Entonces, si al juicio del oftalmólogo le parece que es una retinitis por CMV, queda categorizada como retinitis por CMV. Ahora, estas biopsias que les voy a mostrar
Es una biopsia de colon en la que se ve las inclusiones que hay, ¿no? Virales muy interesantes en células que están binucleadas. Esto es también un acercamiento. Y bueno, esta es una imagen también bastante típica de CMV, en las que se ven las inclusiones de CMV dentro de las células, ¿no? Y si quedaba alguna duda, pues de inmunistoquímica para CMV, en la que se ve claramente que es positiva. Entonces, este es el diagnóstico de colitis por CMV. Ahora, hay otra prueba que es un poco más sofisticada, que lo que nos va a medir es inmunidad celular para CMV. Es el equivalente a un cuantiferón de tuberculosis. Este cuantiferón, que también se llama IGRA para CMV, lo que nos va a medir es la respuesta de las células T específicas a CMV. Entonces, le tomamos una muestra de sangre al paciente, vamos a aislar todos sus linfocitos, los vamos a poner en un citómetro de flujo y se van a poner los diferentes antígenos de citomegalovirus para que los linfocitos del paciente empiecen a escupir interleucinas, interferón y TNFs, y si el patrón celular que liberan los linfocitos es comparable o al estándar que se utiliza, entonces se considera que el paciente tiene respuesta celular al CMV, ¿no? Estos dos que existen es el IGRA y el ELISpot, es la misma tecnología nuevamente que existe para tuberculosis. Y bueno, se necesitan varias cosas para que funcione la prueba, que es básicamente tener buena carga de linfocitos. Pacientes con linfopenia, pues no se puede hacer el estudio porque no va a ser confiable y va a salir indeterminado. Y bueno, el beneficio de esta prueba y en lo que se está utilizando en centros de trasplante grandes es, supongamos que tenemos un paciente que él es de CMV negativo y recibió un órgano CMV positivo. Entonces nosotros sabemos que ese paciente no conocía el CMV de su cuerpo, pero al recibir un órgano que es positivo ya lo conoció. Entonces empieza a reactivar CMV, nosotros le empezamos a dar tratamiento, empezamos a medir la carga viral, se vuelve negativo y decimos, ¿cuándo es buen momento para quitarle el antiviral? ¿No? Este paciente es de alto riesgo, si se lo quito puede regresar y puede volver a replicar. En ese escenario es en el que se utilizan estas pruebas de inmunidad celular. Entonces se mide y decimos, bueno, este paciente, a pesar de que es de riesgo alto de tener CMV, ya tiene respuesta celular para defenderse del CMV y probablemente al ya tener respuesta celular puedo quitar el antiviral y el cuerpo va a inmunomodular el CMV, ¿no? Si esta prueba sale negativa en un paciente de alto riesgo, pues eso da más elementos a continuar con el antiviral y tal vez no quitárselo porque todavía no tiene cómo defenderse, y si se lo quitas, pues es un hecho que va a replicar de CMV y la carga viral va a ser incontrolable porque no tiene respuesta celular al virus, ¿no? Ahora, lo más importante que ustedes tienen que saber como nefrólogos es cómo prevenir el CMV. Una forma buena de prevenir el CMV va a evitar que lleguemos a escenarios catastróficos y muy agresivos para el paciente. Entonces, mucha atención aquí. Hay dos formas de prevenir el CMV. La primera es algo que se llama profilaxis universal y la segunda se llama terapia anticipada. ¿Cuál es mejor? Hasta el día de hoy en el trasplante de riñón puede ser una o la otra. Hay evidencia que a veces ha favorecido a una, a veces ha favorecido a la otra. Sin embargo, tenemos que decidir basado en qué es mejor en mi centro de trasplante. Entonces, cualquiera de las dos son válidas. ¿Qué significa profilaxis universal? Eso se hace en pacientes de riesgo elevado, es decir, que el donador era positivo y el receptor del órgano era negativo. Y lo que se hace es decir, este paciente es de riesgo alto, yo sé que su cuerpo no conocía el CMV y le estoy dando un órgano con CMV. Entonces, si yo no hago nada al respecto, ¿se acuerdan de la tabla? Tiene un 50 o un 65% de desarrollar CMV. Entonces, inmediatamente después del trasplante, le empiezo el antiviral porque yo sé que es de riesgo alto y porque sé que va a replicar. Entonces, profilaxis universal significa, eres de alto riesgo, se los doy a todos, del momento de trasplante hasta los 6